Compatriotas, amigos, bienvenidos sean todos aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 7 de la noche. Sé que este programa lo dedicamos, como siempre, a comentar los acontecimientos más urgentes que vive aquí nuestro hogar, los Estados Unidos, los peligros que nos acechan, los ataques a nuestras libertades, a nuestra fe, a nuestros valores, a los valores de las fundaciones, de los simientes de esta nación. A esto nos dedicamos en este programa. Pero hoy, en la víspera del día del Memorial Day, no es un día cualquiera. No quiero dedicarlo pues a todas esas cosas que acostumbramos a comentar, sino que hoy quiero utilizar un día como el Memorial Day para hacer un alto, para mirar al cielo, para ver a la bandera ondear con más fuerza y a sentir en el corazón ese nudo que nos da tristeza solemne, que no debería ser eso per se, sino también sentir gratitud eterna. Mañana, por eso utilizamos el día de hoy, recordamos a los mejores entre nosotros, a los que ya no están, a los que lo dieron todo, a los que no volvieron. Punto de reflexión muy importante, que nosotros sentamos eso de verdad. Cada generación tiene sus valientes, personas que tienen sueños, personas que tienen familia, personas que tienen métodos, personas que tienen o se han forjado metas, pero que un día se miraron a un espejo y decidieron ponerse el uniforme, decidieron alistarse, no por gloria personal, no por riquezas, sino por amor a esta tierra, por amor a la libertad, por amor a los Estados Unidos de América. Sí, señor, nuestros soldados no nacen como superhéroes traídos de otro planeta, pero son héroes desde el mismo latido de su corazón, porque dentro de ellos vive la fuerza que solo tiene quien entiende el valor de la palabra sacrificio. El uniforme no se viste por vanidad, se viste con la conciencia de que uno puede no regresar. Y aún así lo hacen. Aman tanto a esta nación que entregan todo, entregan sus vidas sin esperar nada a cambio. Hoy no solo debemos inclinar la cabeza por quienes ya cayeron, hoy también abrazamos con el alma a las familias de nuestros héroes. Madres que entregaron a sus hijos con lágrimas bañadas en esos ojos y fe en el corazón, esposos y esposas que vieron partir a sus seres amados con la promesa de volver y solo recibieron una bandera doblada. Hijos que crecerán sabiendo que sus madres o sus padres murieron por algo más grande, por defender la república, la libertad y el futuro de todos nosotros. Ese valor no desaparece, ese vacío nunca se llena. Por eso tenemos el deber moral y espiritual de honrarlos. Hoy, un día especial que todo el mundo tiende a pasar, barbecue, fiestas, etcétera.
pero debemos honrar el deber, la moral, lo espiritual. Debemos vivir y hacer un frente, un alto, y recordar que gracias a ellos aún respiramos libertad, pero también tenemos que reflexionar. ¿Saben por qué? Porque no se trata solamente de los soldados caídos y los que están activos, porque los soldados no deciden guerras, no deciden los combates, no deciden la política. Esas decisiones se toman en despachos, en salones de poder, en Washington. Y por eso nuestra responsabilidad es elegir bien a nuestros líderes. Es importante de honrar, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que fijarnos en lo que viene. Nosotros no podemos permitir que mentes corruptas, ególatras, hambrientas de poder, que jueguen con la sangre de nuestros hijos. Ustedes conocen ese tipo de politiqueros, chanchulleros que hay. No se mandan al combate por ideologías ajenas al alma americana. No se mandan al combate por el interés de políticos, si se les puede llamar así. Se manda al combate solo cuando los valores de la nación estén verdaderamente en peligro. Y para eso nosotros necesitamos líderes con moral, con pasiones, que entiendan el verdadero peligro de la nación, que tengan conciencia, que tengan temor de Dios. Líderes que comprendan que detrás de cada soldado hay una familia, hay un sueño, hay una historia y que en cada decisión importante está el peso de la sangre de cada uno de esos muchachos que se mandan al frente. Nos corresponde a nosotros, los que aún vivimos, los que disfrutamos la herencia y la valentía de esos caídos, seguir luchando por unos Estados Unidos que sean dignos de su sacrificio. Estados Unidos debe volver a ser una nación que honre a sus valores, que honre a sus héroes, no solamente con palabras, sino con hechos. Una nación que no se arrodilla ante el globalismo, ni agendas que destruyen su esencia. Una nación que protege su frontera, que defiende la Constitución, que honra a sus veteranos y que coloca a Dios por encima de todo. Hoy renovamos nuestro compromiso de hacer de esta tierra un lugar que valga la pena defender. Un lugar donde la sangre de los caídos no haya sido derramada en vano. Hoy, venerando el Memorial Day, nosotros debemos levantar la voz y decir desde el fondo profundo de nuestro corazón: honra, honor a los caídos, honor a los Estados Unidos de América. Elevemos una oración al cielo. Dios Todopoderoso, bendice a nuestras Fuerzas Armadas, bendice a cada familia que ha sacrificado a un ser amado, bendice a esta nación.
para que jamás se olvide su historia, su deber y su alma. Los que hemos venido de otros países y los que hemos nacido aquí, los que nos hemos asimilado en corazón, amemos más a nuestro terruño, a nuestro hogar. Defendámoslas con coraje y jamás olvidemos los que dieron su vida por esto que estamos viviendo nosotros, nuestra libertad. Que viva la memoria de nuestros héroes, que viva la República y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming.